El Sol está comportándose de una forma que jamás habíamos visto. Las sondas espaciales Parker Solar Probe y Solar Orbiter, las exploradoras más avanzadas que hemos enviado a nuestra estrella, han detectado una distorsión anómala y extraña en los vientos solares, ese flujo constante de partículas cargadas que emana de la corona solar. Y toda la evidencia, cada dato y cada espectro, apunta a un único y desconcertante responsable, TR Atlas. Este enigmático visitante interestelar, que ha irrumpido en nuestro sistema, parece estar curvando el plasma del Sol, manipulando de alguna forma el tejido energético de nuestra estrella. Lo más desconcertante es que el telescopio espacial James Webb, con su capacidad de observación sin precedentes, confirmó algo que parecía imposible. El objeto no solo refleja la luz solar de manera inusual, sino que la modula activamente, como si respondiera a una frecuencia específica, un algoritmo energético. El viento solar se comporta alrededor de él como si una fuerza invisible lo guiara, algo que, sencillamente, no encaja en ningún modelo físico conocido. El renombrado físico Michio Kaku dijo una vez, con esa mezcla de asombro y lucidez que lo caracteriza, cuando la naturaleza rompe sus propias reglas es porque algo o alguien las está reescribiendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente con TR Atlas? Estamos presenciando un fenómeno natural que nuestra ciencia aún no comprende, una anomalía que expandirá nuestros horizontes, o el eco tecnológico, distante y misterioso, de una inteligencia desconocida. Ahora te pregunto, a ti que escuchas y piensas más allá de lo evidente, si TR Atlas realmente está curvando los vientos solares, ¿qué crees que está ocurriendo? A. Un fenómeno natural aún no explicado por nuestra ciencia actual. B. Una tecnología que manipula el plasma solar, una ingeniería de lo cósmico. C. Una señal innegable de que el universo es mucho más extraño, complejo y profundo de lo que imaginamos. Hoy, en nombre de tu canal, analizaremos con detalle todos los efectos que TR Atlas está causando en nuestro sistema solar y, más importante aún, en nuestra estrella de la vida, el Sol. TR Atlas es el tercer objeto interestelar jamás detectado atravesando nuestro sistema solar, un viajero del vacío cósmico. Fue descubierto en 2024 y, en un principio, se creyó que era un simple cometa, uno más de los incontables errantes. Sin embargo, esta clasificación se desmoronó cuando los telescopios James Webb y Hubble comenzaron a registrar algo que, repetidamente, no encajaba con la imagen de un cometa común. Su brillo no seguía un patrón natural predecible, su trayectoria tampoco. Y lo más extraño de todo, su interacción con la radiación solar parecía alterar el entorno mismo del Sol. A diferencia de Oumuamua, que se desplazó sin emitir gases visibles, o de Borisov, que sí mostró una cola clásica de cometa, Atlas parecía absorber energía solar en lugar de solo reflejarla de forma constante. En los espectros obtenidos por el Webb, la intensidad de su brillo aumentaba y disminuía con una frecuencia precisa, como si su superficie respondiera a un patrón energético, un algoritmo que regulaba su interacción con la luz de la estrella. Pero aquí comienza lo verdaderamente inquietante. El viento solar, esa corriente de partículas cargadas que fluye sin cesar desde la corona del Sol a velocidades de hasta 400 km por segundo, debería comportarse como un río uniforme, una fuerza constante. Sin embargo, cuando pasa cerca de Atlas, ese río se curva y se desvía drásticamente, como si algo estuviera alterando el campo magnético heliosférico en su vecindad. En términos puramente físicos, eso implicaría una interacción de plasma no gravitacional. Es decir, no es solo la masa de Atlas la que está afectando el entorno, sino algo más profundo, algo que está controlando o manipulando las partículas cargadas a su alrededor. Para un cometa común, esto es absolutamente imposible. Los modelos más avanzados de magnetohidrodinámica, que estudian cómo los campos magnéticos interactúan con fluidos conductores, sugieren que para curvar el viento solar de esa forma, Atlas tendría que generar una potencia electromagnética comparable a la de una pequeña estrella, o está recubierto por materiales superconductores capaces de redirigir las líneas de campo solar con una eficiencia asombrosa. La NASA, por su parte, intentó compararlo con fenómenos de reconexión magnética, esos instantes explosivos en que el Sol libera energía. Pero ni siquiera esos eventos, por violentos que sean, justifican la precisión y simetría del efecto observado. Es como si Atlas no reaccionara pasivamente al Sol, sino que dialogara con él, entendiéndolo y respondiéndole. Y esa es la parte más perturbadora de todas. En la física convencional, la materia no responde al viento solar, simplemente lo soporta. Pero si Atlas logra modificar su dirección, estaríamos frente a un tipo de interacción que roza la ingeniería cósmica, algo que hasta ahora solo existía en el reino de la ciencia ficción.
Y lo más asombroso es que está ocurriendo exactamente eso en este preciso momento. Los datos de esta anomalía llegaron primero de la Parker Solar Probe, la sonda de la NASA que se adentra más cerca del Sol que cualquier otra nave construida por humanos. Su misión principal es medir el viento solar, ese flujo de protones y electrones que brota de la corona solar y que forma una vasta burbuja magnética que envuelve todo nuestro sistema solar, la heliosfera. Pero cuando la Parker cruzó una región por donde TR Atlas había pasado solo días antes, sus instrumentos registraron algo que desafiaba toda explicación conocida. Las partículas del viento solar no fluían en línea recta, se curvaban con una desviación clara, como si hubieran sido dirigidas por un campo invisible. Lo crucial es que el patrón no era caótico, tenía una simetría sorprendente, una desviación controlada y no aleatoria, con un eje perfectamente alineado con la trayectoria de Atlas. La ESA, con su Solar Orbiter, confirmó la misma anomalía desde otro ángulo. Dos sondas distintas, desde posiciones diferentes, y la misma e inconfundible huella energética. Para entender qué significa esto, hay que visualizarlo. El viento solar se comporta como una tormenta de arena cósmica que sopla constantemente hacia afuera. Si algo curvó esa tormenta, debió hacerlo con una fuerza invisible que doblega el flujo de partículas cargadas. Y eso solo puede lograrse con un campo magnético de una intensidad inimaginable o con una masa que distorsione el espacio-tiempo local a niveles extremos. Aquí aparece el misterio más profundo. TR Atlas no posee la masa suficiente para afectar el viento solar de esa forma. Su densidad aparente, estimada por el James Webb, está más cerca de la del hielo que de la roca. No puede curvar el plasma solar solo por gravedad. Entonces, ¿qué lo está haciendo? Los cálculos de la Universidad de Heidelberg indican que la curvatura del flujo equivale a una perturbación electromagnética de más de 10 a la 9ª potencia teslas metros, una magnitud comparable a la de una poderosa llamarada solar de clase X. Sin embargo, esta perturbación no provenía del Sol, sino de la estela de Atlas, como si el objeto llevara consigo una capa magnética autoorganizada, un escudo activo que reconfigura las líneas de campo a su paso. Algunos físicos comparan este comportamiento con el de una magnetosfera artificial. La Tierra, por ejemplo, posee una que desvía el viento solar gracias a su núcleo de hierro fundido. Pero para un cuerpo pequeño y frío como Atlas, eso no tiene sentido, a menos que su composición no sea lo que pensamos. En los espectros del Webb se detectaron trazas de níquel, cobalto y una aleación desconocida que refleja la radiación de forma controlada. Estos materiales, a temperaturas extremadamente bajas, pueden comportarse como superconductores, capaces de canalizar corrientes sin resistencia. Si Atlas está cubierto por una superficie de ese tipo, podría generar una interacción magnética reactiva, un escudo inteligente. El viento solar lo golpea y el objeto responde con un campo igual y opuesto, curvando el flujo a su alrededor. Desde el punto de vista físico, eso es posible, pero sería una hazaña de ingeniería de proporciones cósmicas. En lugar de un cometa, estaríamos ante un sistema de defensa electromagnético, algo diseñado para viajar sin erosionarse por el plasma estelar, algo que sabe cómo hablar el idioma del Sol. La comunidad científica, por supuesto, intenta explicarlo de otro modo. Se habla de efectos de plasma inducidos, de ondas de choque, de turbulencias heliosféricas, pero ninguna simulación, por compleja que sea, logra reproducir la geometría exacta observada, porque la desviación tiene una estructura, y en el universo, la estructura rara vez es casual. Michio Kaku lo resumió de forma inquietante: cuando la naturaleza dibuja líneas, lo hace con caos. Cuando las líneas son perfectas, hay mente detrás de la materia. Si eso es cierto, entonces Atlas podría estar mostrándonos la primera evidencia de un control activo sobre el viento solar, una tecnología que manipula fuerzas estelares a escala macroscópica. Y si una civilización pudo dominar eso, significa que entendió algo que nosotros apenas empezamos a intuir: que el Sol no es un obstáculo, sino una herramienta, una fuente de poder casi ilimitada. Los análisis más recientes del Webb detectaron una emisión continua en el espectro de microondas, similar a la radiación de fondo cósmico, pero con una modulación rítmica de 4,3 Hz. En astrofísica, eso no ocurre por casualidad. Algunos investigadores creen que es un subproducto de un campo gravitacional variable, quizá un intento de propulsión basada en fluctuaciones del espacio-tiempo. Si es así, TR Atlas no solo estaría usando el viento solar, sino moldeando el tejido del espacio para desplazarse. Aquí es donde la física roza la filosofía. Si una civilización es capaz de modificar la forma en que el Sol emite su energía, incluso localmente, sigue siendo biológica,
o se ha convertido en una forma de inteligencia integrada en la energía misma? Esa idea, que suena mística, tiene un respaldo teórico. La energía y la información son dos caras del mismo principio termodinámico. Tal vez lo que percibimos como señales o pulsos no son mensajes, sino pensamientos energéticos de una entidad que ya no necesita materia. Y si los humanos alcanzáramos esa capacidad, si pudiéramos modular el sol, ¿qué haríamos con ello? Probablemente repetiríamos nuestra historia. Usaríamos el viento solar como un recurso, no como una conciencia cósmica. Lo explotaríamos hasta el límite, buscando combustible para nuestras máquinas, sin comprender que tocar esa fuerza es tocar la estabilidad misma del sistema solar. En ese escenario, el Sol podría volverse una bomba de energía desatada o nuestra atmósfera podría desintegrarse por una simple desviación del campo electromagnético global. Quizá esa sea la razón por la que Tierra los viaja en silencio, no para comunicarse, sino para observar si hemos aprendido a no destruir lo que aún no entendemos. Porque si realmente domina la energía solar, entonces su mensaje no está en los pulsos que emite, sino en la advertencia implícita: hay fuerzas que no deben ser explotadas, sino comprendidas. El universo no advierte, solo muestra. Y sin embargo, cada vez que un objeto como Tierra Atlas cruza nuestro sistema solar, algo en nosotros se activa, nos obliga a mirar más allá de lo que creemos saber. No se trata solo de ciencia o de descubrir un nuevo cometa, es una confrontación directa con el límite de nuestra comprensión. El viento solar, esa corriente invisible que nos protege y alimenta, ha sido el pulso constante del Sol desde hace miles de millones de años. Y ahora algo lo está curvando, algo que desafía las leyes que creíamos inamovibles. Si una fuerza o tecnología puede alterar esa corriente, entonces la materia y la energía pueden ser manipuladas de formas que nuestra física apenas empieza a imaginar. Quizá, como toda especie joven, aún estamos observando los destellos de civilizaciones que aprendieron a controlar el universo, o los restos de las que fracasaron en el intento. Lo cierto es que Tierra Atlas podría ser cualquiera de las dos cosas: un mensaje, una reliquia o una advertencia disfrazada de cometa, porque si algo puede doblar el viento solar, también puede doblar el destino de los mundos que toca. Y mientras seguimos observando, midiendo y debatiendo, tal vez ya estemos siendo medidos nosotros. ¿Te acuerdas de la pregunta del inicio? Si TR Atlas realmente está curvando los vientos solares, ¿qué crees que está ocurriendo? A. Un fenómeno natural aún no explicado. B. Una tecnología que manipula el plasma solar. C. Una señal de que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Para muchos, la opción A es la más tentativa, ya que se basan en la física actual para poder dar explicación a lo inexplicable. Pero la verdad es que esto está rompiendo con paradigmas que antes creíamos entender y que hoy día es tema de debate y advertencia. Así que si eres de esas personas que cree que hay algo que todavía no se ha descifrado, te leo en los comentarios.